Mi esposa me escribió: no soy tu propiedad. Llegaré tarde, no llames. Yo le respondí: ya no soy tu marido. No vuelvas. 5 minutos después, 50 llamadas perdidas. El mensaje de texto llegó a las 11:23 de la noche de un martes. Yo estaba sentado en la oficina de casa terminando los informes trimestrales de la empresa de construcción que había levantado desde cero durante los últimos 15 años. Mi teléfono vibró y miré la pantalla esperando quizás una emergencia de algún cliente o a uno de mis capataces confirmando algo sobre la obra de mañana. En lugar de eso, recibí 4 palabras que lo cambiarían todo: no me llames esta noche. Me quedé mirando esas palabras, leyéndolas 3 veces para asegurarme de no estar malinterpretando. Mi esposa, Camila, me había escrito desde donde fuera que estuviera, donde sea que hubiera estado durante las últimas 6 horas después de decirme que iba a su club de lectura en casa de su amiga Valeria. Un club de lectura que, aparentemente, requería que se vistiera con ese vestido negro que solo le había visto usar 2 veces antes, ambas en restaurantes elegantes para celebrar nuestros aniversarios. Un club de lectura que requería perfume fresco, del caro que guardaba para ocasiones especiales. Un club de lectura que la hacía revisar su teléfono 17 veces durante la cena, sonriendo a mensajes que inclinaba lejos de mi vista. Escribí una pregunta simple: ¿por qué? 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Finalmente, llegó su respuesta: no soy tu propiedad, Mateo. Soy una adulta. Llegaré a casa cuando llegue. Deja de intentar controlarme. Controlarla. Eso es lo que ella pensaba que era esto. No preocupación por mi esposa de 12 años que había salido de casa a las 6 de la tarde para un club de lectura que supuestamente terminaba a las 9 de la noche y que ahora, según mi reloj, rozaba la medianoche. No preocupación por la mujer con la que había construido una vida, la madre de nuestra hija Sofía, que dormía plácidamente en el piso de arriba, completamente ajena a que su madre estaba en algún lugar haciendo sabrá Dios qué. Me senté allí en esa oficina, rodeado de planos y carpetas de proyectos, y sentí que algo dentro de mí cambiaba. No era exactamente ira. Era claridad. Ese tipo de claridad fría y cristalina que corta la negación como un cuchillo corta la mantequilla. Tomé mi teléfono y escribí mi respuesta. Mis dedos estaban firmes a pesar de que mi corazón martilleaba en mi pecho. Tienes toda la razón. No eres mi propiedad y yo ya no soy tu marido. No vengas a casa. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. Luego hice algo que había estado evitando durante 3 meses. Abrí la carpeta en mi computadora etiquetada Auditoría Financiera 2024, e hice clic en la subcarpeta que había creado hace 6 semanas, la titulada Evidencia. Porque esto es lo que Camila no sabía: soy contratista, lo que significa que soy bueno con los detalles. Me doy cuenta cuando las cosas no cuadran, cuando las medidas están mal, cuando los materiales no coinciden con las especificaciones, cuando alguien intenta ocultar un trabajo chapucero detrás de una capa fresca de pintura. Y durante los últimos 3 meses, nada en el comportamiento de mi esposa había cuadrado. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. El nombre de Camila iluminó la pantalla, su foto de nuestro aniversario el año pasado sonriéndome como si todavía sintiera esos votos que habíamos hecho. Rechacé la llamada y vi entrar un mensaje de texto: Mateo, no seas ridículo. Necesitamos hablar de esto. Otra llamada rechazada. Contesta el teléfono. Puse el teléfono boca abajo y abrí el primer archivo en mi carpeta de evidencia. Estados de cuenta bancarios mostrando retiros de efectivo todos los martes y jueves durante los últimos 2 meses. Siempre $200, siempre del cajero automático cerca del gimnasio al que ella decía haberse unido. El gimnasio que, cuando llamé para preguntar sobre agregarme a su membresía, me dijo que no tenían registro de que Camila Vega se hubiera inscrito jamás. Mi teléfono vibraba constantemente ahora, zumbando contra el escritorio como un avispón enojado. Lo levanté lo suficiente para ver que tenía 15 llamadas perdidas en el lapso de 3 minutos. Si estás viendo esto y alguna vez has estado en una relación donde sabías que algo andaba mal pero no podías probarlo del todo, si alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando la historia de tu pareja no coincide con la realidad, entonces necesito que te quedes conmigo. Porque lo que estoy a punto de contarte va más allá de una simple infidelidad. Esto trata sobre un engaño a un nivel que nunca imaginé posible.
Y la forma en que lo manejé cambió no solo mi vida, sino que expuso una red de mentiras que se había estado construyendo por más tiempo del que podría haber adivinado. Antes de entrar en lo que sucedió después, si aprecias las historias sobre defenderse y no dejar que la gente te pisotee, presiona ese botón de suscribirse, deja un comentario abajo contándome si alguna vez atrapaste a alguien en una gran mentira y qué hiciste al respecto. Y dale duro al botón de me gusta porque lo que sucede en esta historia es absolutamente salvaje. El siguiente archivo en mi carpeta eran los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Camila tenía su propia tarjeta, una que le había dado hace años para gastos del hogar y emergencias. Confiaba en ella completamente. Nunca cuestioné un solo cargo. ¿Por qué lo haría? Estábamos casados. Éramos socios. Excepto que los socios no gastan $3,400 en un hotel en el centro durante el transcurso de 2 meses. Los socios no hacen compras regulares en una tienda de ropa masculina en el distrito exclusivo. Los socios no compran filetes caros y vino en restaurantes que afirman nunca haber visitado. Descubrí todo esto por accidente. Nuestro contador había marcado algunos gastos comerciales inusuales el mes pasado. Y mientras revisaba todo para ordenarlo, noté cargos en la tarjeta de Camila que no tenían sentido. Cuando mencioné casualmente el cargo del hotel durante la cena una noche, preguntando si tal vez le habían robado la tarjeta, se puso a la defensiva. Fue para la sorpresa de cumpleaños de Valeria, dijo, sin mirarme a los ojos. Todas pusimos dinero para un día de spa. Lo puse en mi tarjeta y ellas me pagaron en efectivo. ¿Por qué me estás interrogando sobre esto? El cumpleaños de Valeria es en marzo. Esto era septiembre. Y los cargos se remontaban a julio. Ahí fue cuando empecé a prestar atención de verdad. Y una vez que empiezas a mirar de verdad, las grietas en los cimientos se vuelven imposibles de ignorar. Mi teléfono se había quedado en silencio. 27 llamadas perdidas ahora. Luego un mensaje de texto que me hizo apretar la mandíbula, Mateo, voy para casa ahora mismo. No hagas ninguna estupidez. Podemos resolver esto. No es lo que piensas. Escribí de vuelta rápidamente, cambié las cerraduras. Tu ropa está siendo empacada mientras hablamos. Puedes recogerla mañana. Mi abogado se pondrá en contacto. Esa última parte era un farol. Aún no había llamado a un abogado, pero lo haría a primera hora de la mañana. 3 puntos aparecieron, luego se desvanecieron, luego aparecieron de nuevo. Piensa en Sofía, nuestra hija de 10 años que adoraba a su madre, que todavía quería que Camila la arropara cada noche, que no tenía idea de que los cimientos de su mundo entero estaban construidos sobre mentiras. Yo estaba pensando en Sofía. Estaba pensando en qué tipo de ejemplo le estaría dando si dejaba que alguien me tratara como a un tonto. Si aceptaba la traición y la llamaba amor. Si le enseñaba a mi hija que estaba bien que la gente te mintiera siempre y cuando dijeran lo siento después. Abrí el siguiente archivo. Este fue el que más dolió. Era una serie de capturas de pantalla del iCloud de Camila, al que yo tenía acceso desde que compramos nuestros primeros iPhones hace años. Habíamos configurado el intercambio familiar para fotos y documentos, sin pensar nunca que habría una razón para no confiar el uno en el otro con ese acceso. Los mensajes eran de un contacto guardado como Club de Lectura Valeria. Pero Valeria, la verdadera Valeria, le había enviado mensajes a Camila desde un número diferente. Lo sabía porque Valeria me había escrito la semana pasada sobre recoger a Sofía del entrenamiento de fútbol. Esta Valeria del Club de Lectura era alguien completamente diferente. Y los mensajes entre ellos no eran sobre libros. No puedo esperar a verte esta noche. El mismo lugar. Ponte ese vestido que me gusta. La noche pasada fue increíble. Eres en lo único que pienso. Los mensajes se remontaban a 4 meses atrás. 4 meses de mi esposa llevando a cabo una aventura justo bajo mis narices, de ella mintiéndome a la cara todos los días, de ella besándome para despedirse por la mañana y luego enviando mensajes a otro hombre en el momento en que pensaba que yo no estaba prestando atención. Pero aquí es donde se pone aún peor. Porque mientras me desplazaba por esos mensajes, construyendo mi caso, preparándome para el divorcio que sabía que era inevitable, encontré algo que me heló la sangre. ¿Puedes creer que Mateo todavía no lo sabe?
Está tan concentrado en el trabajo que apenas nota cuando no estoy. Esto es demasiado fácil. Y la respuesta del club de lectura Valeria, te dije que no se enteraría. Tipos como él siempre están demasiado ocupados construyendo sus pequeños imperios para notar cuando sus esposas necesitan algo más. Tipos como él. Como si esto fuera mi culpa de alguna manera. Como si trabajar semanas de 60 horas para construir un negocio exitoso que pagaba nuestra hermosa casa, la escuela privada de nuestra hija, la camioneta de lujo que conducía Camila, las vacaciones a Europa. Como si todo eso significara que merecía ser engañado. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era Camila. Era su madre, doña Elena, llamando desde el asilo donde vivía desde su derrame cerebral el año pasado. Casi no contesto, pero algo me hizo levantar el teléfono. Mateo. La voz de Elena era débil pero urgente. Camila me acaba de llamar llorando. Dijo que la dejaste fuera de la casa. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Elena siempre había sido amable conmigo. Me había tratado como al hijo que nunca tuvo. Ella no merecía estar en medio de esto. Silencio al otro lado. Luego, en voz baja, ¿cuánto tiempo? Al menos 4 meses, tal vez más. Más silencio. Luego Elena dijo algo que me sorprendió, tenía miedo de esto. El mes pasado, cuando me visitó, estaba diferente, distraída. Seguía revisando su teléfono y sonriéndole como una adolescente enamorada. Le pregunté si todo estaba bien entre ustedes dos, y dijo que todo estaba bien, pero supe que estaba mintiendo. Una madre sabe. Lo siento, Elena. Sé que esto no es fácil de escuchar. No te disculpes, Mateo. No has sido más que bueno con mi hija. No te merecías esto. Su voz tembló. ¿Qué vas a hacer con Sofía? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer con Sofía? Voy a protegerla, dije con firmeza. Voy a asegurarme de que sepa que es amada, y voy a hacer todo lo que pueda para minimizar el daño de esto. Pero no le mentiré, y no le enseñaré que está bien aceptar la traición. Elena se quedó callada por un momento. Eres un buen hombre, Mateo. Mejor de lo que mi hija merece en este momento. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame. Puede que esté atrapada en esta cama, pero todavía puedo hacer entrar en razón a la gente cuando es necesario. Después de colgar con Elena, me senté en mi oficina un largo rato, escuchando la casa asentarse a mi alrededor. Arriba, Sofía dormía, soñando con lo que sea que sueñan las niñas de 10 años. Mañana, su mundo sería diferente. Mañana tendría que averiguar cómo explicarle que mamá ya no viviría aquí, que nuestra familia estaba rota de formas que yo no podía arreglar. Mi teléfono había dejado de vibrar. Lo revisé y vi que tenía 53 llamadas perdidas de Camila y un último mensaje de texto que llegó hace 20 minutos, estoy en la casa de la verdadera Valeria. Ella me está diciendo el gran error que estás cometiendo al tirar nuestro matrimonio por la borda por un error. Pero sé que no es un solo error. Sé que encontraste todo. Solo quiero que sepas que nunca quise lastimarte. Simplemente sucedió. Por favor, no me odies. Simplemente sucedió. Como si hubiera tropezado y caído en la cama de otro hombre repetidamente durante 4 meses. Como si las mentiras, el engaño, el dinero robado, las llamadas secretas, como si todo eso fuera solo un accidente cósmico sobre el que ella no tenía control. No respondí. En su lugar, abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué los mejores abogados de divorcio del estado. Leí reseñas, comparé tarifas, hice una lista de los 5 mejores candidatos. Luego redacté un correo electrónico explicando mi situación en términos breves y profesionales, y lo programé para enviarse a las 8 de la mañana a los 5 despachos. Para la medianoche, tenía un plan. A primera hora de la mañana, llamaría a mi hermano Daniel y le pediría que viniera a quedarse con nosotros unos días para ayudar con Sofía. Daniel era terapeuta familiar, había pasado por su propio divorcio complicado hace 5 años, y sabría cómo manejar esta situación mejor que yo solo. Luego me sentaría con Sofía antes de la escuela y tendría la conversación que ningún padre quiere tener.
Lo mantendría simple, apropiado para su edad, enfocado en el hecho de que mamá y papá iban a vivir separados ahora, pero que no tenía nada que ver con ella, y que ambos la amábamos mucho. Después de eso, iría al banco y separaría nuestras finanzas. El nombre de Camila saldría de todo excepto de su propia cuenta personal, en la que me aseguraría de que hubiera suficiente dinero para que consiguiera un apartamento y cubriera sus necesidades básicas. No era cruel. No la quería en la calle. Solo la quería fuera de mi vida. La carpeta de evidencia en mi computadora tenía un archivo más que aún no había abierto. Lo había guardado para el final porque sabía que sería el que más dolería. Era un archivo de vídeo grabado por la cámara de seguridad que había instalado en mi camioneta hace 3 meses después de que alguien la forzara en una obra. La cámara miraba hacia la entrada de la cochera y grababa automáticamente cada vez que detectaba movimiento. Había estado revisando las grabaciones al azar solo para asegurarme de que la cámara funcionaba correctamente cuando capté algo que no se suponía que debiera ver. Camila en nuestra entrada besando a un hombre que nunca había visto antes. No un beso rápido de despedida, sino un beso apasionado y completo que duró casi 1 minuto. Las manos de él en su cabello, el cuerpo de ella presionado contra el de él, justo ahí donde cualquier vecino podría ver, donde Sofía podría haber visto si hubiera mirado por la ventana de su habitación. La fecha en el vídeo era de hace 2 semanas, un martes por la tarde, cuando yo había estado en una obra a 2 horas de distancia, cuando Camila me había dicho que estuvo en casa todo el día lavando ropa y preparando comida. Cuando llamé para reportarme, ella había contestado alegremente, contándome sobre el pollo que estaba marinando para la cena, preguntando cómo iba el proyecto, todo mientras este hombre probablemente estaba sentado en mi sala, bebiendo mi café, sentado en mi sofá, respirando mi aire. Vi el vídeo 3 veces, memoricé la cara del hombre, su complexión, la forma en que se movía. Era más joven que yo, tal vez de unos 30 y pocos años, vestido con ropa business casual, guapo de esa manera genérica que algunas mujeres parecían encontrar irresistible. Luego hice algo que probablemente no era del todo legal, pero que necesitaba hacer de todos modos. Pasé su número de matrícula por una base de datos a la que tenía acceso uno de mis subcontratistas. El tipo de base de datos que mostraba nombres, direcciones, historial laboral. Su nombre era Javier Morales. Trabajaba como representante de ventas farmacéuticas. Vivía en un complejo de apartamentos a 15 minutos de nuestra casa. Y según sus redes sociales, que convenientemente estaban configuradas como públicas, era soltero, amaba el fitness y viajar, y recientemente había publicado una foto en el mismo restaurante donde la tarjeta de crédito de Camila mostraba múltiples cargos. La descripción de esa foto decía, el mejor lugar para citas en la ciudad. Comida increíble y compañía aún mejor. Los comentarios estaban llenos de mujeres preguntando quién era la afortunada. Javier había respondido con un emoji de guiño y un caballero no tiene memoria. Hice capturas de pantalla de todo, lo agregué a mi carpeta de evidencia, y me envié copias a mí mismo a 3 direcciones de correo electrónico diferentes por si acaso, porque sabía lo que se venía. Sabía que Camila intentaría negar todo, intentaría minimizar, intentaría hacerme sentir que estaba exagerando o siendo paranoico o de alguna manera responsable de sus elecciones. Pero yo tenía pruebas, innegables, documentadas, con fecha y hora. Y iba a usar cada pedacito de ellas para asegurarme de salir de este divorcio con todo lo que importaba. Mi hija, mi negocio y mi autorrespeto. A la 1 de la madrugada, finalmente subí las escaleras. Revisé a Sofía, la vi dormir durante unos minutos. Este pequeño ser humano perfecto que no merecía nada del dolor que se avecinaba. Le besé la frente suavemente y le prometí en silencio que haría todo lo que estuviera en mi poder para protegerla de lo peor de esto. Luego fui a la habitación principal, la que había compartido con Camila durante 12 años, y comencé a empacar sus pertenencias en maletas. No estaba siendo vengativo al respecto, no estaba tirando cosas ni siendo descuidado. Doblé su ropa pulcramente, coloqué sus joyas en cajas acolchadas, envolví sus zapatos en papel de seda, pero fui exhaustivo. Cada artículo que le pertenecía fue a esas maletas. Cada recordatorio de nuestro matrimonio fallido fue eliminado sistemáticamente de mi espacio. Para las 3 de la madrugada, tenía 6 maletas grandes y 4 cajas empacadas y listas para salir. Las bajé todas a la cochera y las apilé ordenadamente junto a la puerta. Luego le envié a Camila un último mensaje de texto.
Tus pertenencias están en la cochera. Puedes recogerlas mañana después de las 3 de la tarde cuando Sofía esté en la práctica de fútbol. No te acerques a la puerta. No intentes hablar conmigo. Toma tus cosas y vete. Mi abogado te contactará antes del final de la semana. No esperé una respuesta. Apagué mi teléfono completamente, volví arriba y de alguna manera logré quedarme dormido en la habitación de invitados, la que no olía al perfume de Camila ni guardaba recuerdos de todas las noches que la había abrazado, creyendo que ella era mía y yo era suyo. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Me desperté a las 6 de la mañana con mi alarma, encendí mi teléfono de nuevo e inmediatamente me arrepentí. 78 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto, 3 correos de voz. No escuché los correos de voz. No leí la mayoría de los textos, pero los hojeé lo suficiente para entender la idea general. Camila lo sentía. Camila cometió un error. Camila me amaba. Camila quería arreglar las cosas. Camila estaba dispuesta a ir a terapia. Camila haría cualquier cosa para arreglar esto. Cualquier cosa excepto asumir la responsabilidad. Cualquier cosa excepto admitir que esto no fue solo un error. Fueron meses de elecciones deliberadas para engañarme, para traicionar nuestros votos, para arriesgar nuestra familia por algo de emoción con un representante de ventas farmacéuticas que probablemente le decía lo que ella quería escuchar. Llamé a Daniel primero. Contestó al segundo timbre, ya despierto y en el gimnasio por el sonido de fondo. Mateo, ¿qué pasa, hermano? Nunca llamas tan temprano. Necesito tu ayuda. ¿Puedes venir a quedarte con nosotros unos días? Sofía va a necesitar a alguien que sepa manejar este tipo de cosas mejor que yo. ¿Manejar qué tipo de cosas? La voz de Daniel cambió de casual a preocupada. Mateo, ¿qué pasó? Camila ha estado teniendo una aventura. Me enteré anoche y le dije que no volviera. Voy a solicitar el divorcio, pero necesito ayuda para decírselo a Sofía y asegurarme de que esté bien a través de todo esto. Silencio. Luego Daniel dijo algo que me hizo darme cuenta de cuánto necesitaba escucharlo. Estaré ahí en una hora. No te preocupes, hermano. Saldremos de esta juntos. Para las 7 de la mañana, Daniel estaba sentado en la mesa de mi cocina, bebiendo café y escuchándome explicar todo lo que había descubierto. No interrumpió, no juzgó, solo escuchó con la calma profesional de alguien que había ayudado a docenas de familias a navegar esta situación exacta. Cuando terminé, dejó su taza de café y me miró directamente a los ojos. Hiciste lo correcto. Sé que no se siente así ahora mismo, y sé que las próximas semanas van a ser un infierno, pero hiciste lo correcto. Sofía necesita ver que su padre se respeta a sí mismo lo suficiente como para no aceptar la traición. Esa es una lección que le servirá por el resto de su vida. ¿Cómo se lo digo?, pregunté. Daniel sacó una libreta y comenzó a bosquejar un esquema para la conversación. Lenguaje apropiado para la edad. Centrarse en los hechos sin detalles innecesarios. Reafirmación de que ella era amada y esto no era su culpa. Estructura y rutina para ayudarla a sentirse segura. Pasamos una hora planeándolo, ensayando lo que diría y cómo manejaría las preguntas que sabía que vendrían. Para cuando Sofía se despertó a las 8 de la mañana, me sentía tan listo como podía estar para la conversación más difícil de mi vida. Sofía bajó en pijama, frotándose el sueño de los ojos. Papá, tío Daniel, ¿qué hacen aquí tan temprano? Ven a sentarte, cariño, dije, palmeando la silla a mi lado. Necesitamos hablar de algo importante. La cara de Sofía pasó de confundida a preocupada en un instante. ¿Dónde está mamá? ¿Está bien? Mamá está bien, le aseguré rápidamente. Se está quedando en casa de la tía Valeria por un tiempo, pero necesitamos hablar sobre algunos cambios que van a suceder en nuestra familia. No entraré en todos los detalles de esa conversación porque es privada. Es la historia de Sofía para contar algún día si ella decide hacerlo. Pero diré que fue una de las cosas más difíciles que he hecho, ver la cara de mi hija arrugarse al darse cuenta de que sus padres ya no iban a estar juntos. Verla tratar de ser valiente incluso mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Daniel fue increíble con ella, sabiendo exactamente cuándo hablar y cuándo simplemente dejarla llorar,
cuándo ofrecer consuelo y cuándo darle espacio para procesar. Para cuando terminamos de hablar, Sofía entendía lo básico. Mamá y papá se estaban divorciando. Ella viviría principalmente conmigo, pero vería a su madre regularmente. Nada de esto era su culpa, y ambos la amábamos más que a nada en el mundo. ¿Puedo llamar a mamá?, preguntó Sofía en voz baja. Por supuesto que puedes, mi cielo. En cualquier momento que quieras. Tu relación con tu madre es independiente de lo que está pasando entre ella y yo. Sofía asintió y volvió arriba a su habitación con su teléfono. Daniel y yo nos sentamos en un silencio pesado, ambos sabiendo que Sofía estaría procesando esto durante años, que el impacto completo no la golpearía todo de una vez, sino que se revelaría en oleadas a medida que creciera y entendiera más. Mi teléfono vibró. ¿Un mensaje de Camila, le dijiste a Sofía? Sí. Quiero hablar con ella. Te está llamando ahora. 3 puntos aparecieron, luego se desvanecieron. Sin respuesta. Los abogados a los que había enviado correos comenzaron a devolver las llamadas alrededor de las 9 de la mañana. Hablé con 3 de ellos, hice preguntas detalladas sobre plazos, costos y estrategia. La tercera, una mujer llamada licenciada Sara Torres, que tenía fama de ser dura pero justa, se sintió como la opción correcta. Basado en lo que me estás contando, dijo Torres, esto debería ser relativamente sencillo. Tienes documentación de la aventura. Eres el principal sostén económico y no tienes interés en comportamientos vengativos. Presionaremos por la custodia principal dadas las circunstancias, una división justa de los bienes y nos aseguraremos de que tus intereses comerciales estén protegidos. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, pregunté. En este estado, con estas circunstancias, probablemente de 6 a 9 meses si Camila no impugna. Más tiempo si ella pelea, pero la mayoría de la gente no pelea cuando la evidencia es tan clara. Contraté a Torres en el momento y le envié todo lo que había compilado en mi carpeta de evidencia. Ella lo revisó mientras aún estábamos en el teléfono y silbó bajo. Mateo, esta es una de las documentaciones más completas que he visto. Básicamente construiste todo mi caso por mí. ¿Dónde aprendiste a hacer esto? Soy contratista, dije simplemente. Soy bueno con los detalles. Para el mediodía, los papeles de divorcio estaban redactados y listos para presentarse. Torres se movía rápido, probablemente sintiendo que yo necesitaba impulso para no desmoronarme. La petición se presentaría esa tarde, y Camila sería notificada dentro de las 48 horas. Una cosa más, dijo Torres antes de colgar. Este personaje, Javier Morales, ¿quieres emprender alguna acción contra él? En algunos estados, puedes demandar por alienación de afecto. No, dije. No vale mi tiempo. Camila tomó la decisión de traicionar nuestro matrimonio. Él fue solo la persona que ella eligió para hacerlo. Podría haber sido cualquiera. Inteligente. Mantén esa mentalidad. El camino correcto siempre es el mejor camino, incluso cuando no se siente así. Después de la llamada, me senté en mi oficina y me permití sentir todo lo que había estado conteniendo. La ira, el dolor, la sensación de traición tan profunda que se sentía como una herida física. Me permití 10 minutos para desmoronarme, para enfurecerme y llorar y procesar el hecho de que la mujer a la que había amado durante más de una década, la mujer con la que había construido una vida, lo había tirado todo por la borda por algo que ni siquiera era real. Luego me sequé los ojos, enderecé los hombros y volví al trabajo. Tenía un negocio que dirigir, una hija que criar y una vida que reconstruir. Camila había tomado su decisión. Ahora yo estaba tomando la mía. Los siguientes días fueron un borrón de llamadas de abogados, planificación financiera e intentos de mantener cierto sentido de normalidad para Sofía. Daniel se quedó con nosotros todo el tiempo, manejando cosas para las que yo no tenía capacidad mental, asegurándose de que Sofía llegara a la escuela a tiempo y tuviera comidas saludables y alguien con quien hablar cuando lo necesitara. Camila recogió sus pertenencias el jueves por la tarde como le había indicado. Observé desde la ventana de la oficina mientras cargaba maletas en su auto, sus movimientos espasmódicos y agitados. Miró hacia la casa varias veces, probablemente esperando que yo saliera y le diera la oportunidad de explicar. No lo hice. Los papeles de divorcio le fueron entregados el viernes por la mañana.
Torres me llamó para confirmar la entrega. Ella los tomó del notificador e inmediatamente comenzó a llorar. Dijo que seguía diciendo que esto no se suponía que pasara así, que se suponía que debías darle otra oportunidad. Ese ya no es mi problema, dije. No, no lo es. Tiene 30 días para responder. Espero que su abogado se comunique dentro de la semana para discutir el acuerdo. Pero aquí es donde la historia da un giro que no vi venir. Porque el sábado por la mañana, una semana después de ese mensaje de texto inicial, recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Mateo Vega, dije. Habla él. Mi nombre es detective Marcos Reyes del departamento del sheriff del condado. Necesito hacerle algunas preguntas sobre Javier Morales. ¿Le es familiar ese nombre? Mi estómago se hundió. Sí. Ha estado teniendo una aventura con mi esposa. ¿Por qué? El señor Morales fue reportado como desaparecido hace 3 días por su empleador. Su apartamento fue encontrado completamente vacío, cuentas bancarias vaciadas, teléfono desconectado. Estamos tratando de establecer una línea de tiempo de sus últimos contactos conocidos. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo alguna interacción con él? Nunca lo he conocido, dije honestamente. Solo sé que existe porque descubrí la aventura. Detective, ¿qué está sugiriendo exactamente aquí? Después de colgar, llamé inmediatamente a Torres. Di la verdad y nada más que la verdad, dijo Torres con calma. No tienes nada que ocultar, pero voy contigo a cualquier entrevista policial. No hables con ellos sin mi presente. La entrevista ocurrió el lunes por la mañana. El detective Reyes fue profesional, minucioso y claramente trataba de determinar si Camila o yo teníamos algo que ver con la desaparición de Javier. Le mostré toda mi evidencia, expliqué la línea de tiempo, demostré que nunca había tenido contacto con Javier más allá de revisar su matrícula. ¿Qué hay de su esposa?, preguntó Reyes. ¿Cuándo fue su último contacto con él? Tendrá que preguntarle a ella. No lo sé. Pero aparentemente la policía ya le había preguntado, porque más tarde ese día Torres llamó con una actualización. Camila le dijo a la policía que Javier terminó las cosas con ella la noche que la confrontaste. Dijo que él le envió un mensaje de texto diciendo que no podía manejar el drama y que había terminado. Ella no ha sabido de él desde entonces. ¿Creen que le pasó algo?, pregunté. No están seguros. Podría ser que simplemente quería un nuevo comienzo en algún lugar y cortó todos los lazos. Podría ser otra cosa. De cualquier manera, estás limpio. Tu coartada para el marco de tiempo relevante es sólida. La situación de Javier añadió otra capa de surrealismo a una semana ya de por sí loca. Pero honestamente, no podía obligarme a que me importara lo que le pasó. Él era problema de Camila, no mío. Lo que sí me importó fue el mensaje que recibí de doña Elena el martes. Había logrado convencer a Camila de ir a visitarla al asilo, y aparentemente su conversación había sido reveladora. Mateo, dijo Elena cuando me llamó después. Necesito decirte algo sobre Camila que debería haberte dicho hace años. Pensé que la estaba protegiendo, pero ahora veo que solo la estaba habilitando. ¿A qué te refieres? Camila ha hecho esto antes. Cuando estaba en la universidad, estaba comprometida con un chico llamado Cristóbal. Un chico dulce. La trataba como a una princesa. Ella lo engañó con su compañero de cuarto, le rompió el corazón y luego le dijo a todos que era porque Cristóbal era emocionalmente inaccesible. Pero eso no era cierto. Cristóbal estaba devastado. Me senté pesadamente. ¿Por qué no me dijiste esto antes de casarnos? Porque ella me juró que había cambiado, que había madurado, que lo que pasó con Cristóbal fue un error estúpido del que había aprendido. Y quería creerle porque es mi hija. La voz de Elena se quebró. Pero estaba equivocada. No ha cambiado en absoluto. Sigue siendo la misma chica egoísta que piensa que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Gracias por decírmelo, dije en voz baja. Sé que no pudo haber sido fácil. Mateo, eres un buen hombre. Mereces algo mejor que lo que mi hija te dio. Y Sofía merece algo mejor también. Pase lo que pase con el divorcio, sabe que estoy de tu lado.
Ya le dije a Camila que si intenta pelear contigo por la custodia o ir tras tu negocio, perderá el poco respeto que me queda por ella. Esa conversación con Elena cambió algo en mí. Había estado operando bajo la suposición de que la aventura de Camila era un error de una sola vez, un momento de debilidad que se salió de control. Pero escuchar que tenía un patrón de este comportamiento, que había hecho esto antes y probablemente lo haría de nuevo, eliminó los últimos rastros de duda que había estado cargando sobre si estaba haciendo lo correcto. El divorcio avanzó rápidamente después de eso. Camila no impugnó nada, probablemente por consejo de Elena. Acordamos un arreglo de custodia que le daba a Sofía un hogar estable conmigo mientras aseguraba tiempo regular con su madre. Los bienes se dividieron equitativamente, quedándome yo con el negocio y la casa, y Camila llevándose su auto y la mitad de los ahorros. A través de todo, me enfoqué en Sofía, me aseguré de que tuviera terapia, mantuve su rutina, la mantuve conectada con amigos y actividades. Daniel se quedó por 2 semanas, y para cuando se fue, Sofía estaba empezando a adaptarse a la nueva normalidad. El divorcio finalizó en una mañana fría de febrero, 6 meses después de que ese mensaje de texto lo cambiara todo. Salí del juzgado sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años, como si hubiera estado cargando un peso que no sabía que estaba allí. Camila intentó hablarme después, parada en el estacionamiento con lágrimas en los ojos. Mateo, lo siento tanto por todo. Nunca quise lastimarte. La miré, a esta mujer con la que había pasado 12 años, y no sentí nada. Ni amor, ni odio, solo indiferencia. Sé que lo sientes, dije. Pero sentirlo no cambia lo que hiciste. No reconstruye la confianza que ha sido destruida. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando, Camila. Realmente lo espero. Pero yo he terminado. Me subí a mi camioneta y me alejé sin mirar atrás. Un año después, mi vida se ve completamente diferente. Sofía y yo tenemos una rutina que funciona. Un vínculo padre-hija que es más fuerte que nunca. Mi negocio está prosperando. Compré una casa más pequeña que es nuestra, no perseguida por recuerdos de un matrimonio fallido. Incluso empecé a salir de nuevo, aunque me lo estoy tomando con calma. La confianza no llega tan fácilmente como solía hacerlo, y estoy bien con eso. Algunas lecciones se aprenden a la mala. En cuanto a Camila, lo último que supe fue que vivía en un apartamento al otro lado de la ciudad, trabajando en un empleo que odia y lidiando con la realidad de que sus elecciones tienen consecuencias. Javier nunca reapareció, aunque la policía finalmente cerró su caso de persona desaparecida después de determinar que se había mudado a otro estado y comenzado de nuevo bajo un nombre diferente. Aparentemente, Camila no era la única mujer a la que había estado engañando. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de cómo lo manejé. No perdí tiempo tratando de convencer a alguien de que me valorara cuando ya había demostrado que no lo hacía. No luché para salvar un matrimonio con el que solo una persona estaba comprometida. Protegí a mi hija, protegí mis bienes y protegí mi autorrespeto. Ese mensaje de texto, esas 4 palabras, no me llames esta noche, fueron en realidad un regalo. Me obligaron a ver la verdad que había estado evitando, a dejar de poner excusas para un comportamiento que era inexcusable. A finalmente ponerme a mí y a mi hija primero. A veces, los peores momentos de nuestras vidas son el catalizador para los mejores cambios. A veces, estar roto es la única forma de reconstruirse más fuerte. Si estás pasando por algo similar, si te estás cuestionando si deberías quedarte o irte, si estás poniendo excusas para alguien que sigue lastimándote, quiero que escuches esto, te mereces algo mejor. Tus hijos merecen algo mejor. Y tener el coraje de alejarte de la traición no es rendirse. Es escogerte a ti mismo. Esa elección salvó mi vida de formas que todavía estoy descubriendo. Y podría salvar la tuya también.